Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos al episodio número 3 de Vladimir a la Carta. Y hoy tenemos como invitado a Rodrigo Cabezas, economista, exparlamentario, exministro de Finanzas, un hombre que hoy tiene una postura crítica frente al gobierno del presidente Nicolás Maduro y que ha venido fijando posición en torno a la situación política nacional desde, como les decía, una postura de crítica y también con propuestas específicas, ¿no? Hoy es un día muy particular por lo que ha pasado en el mercado petrolero. Rodrigo, bienvenido a nuestro espacio y me gustaría comenzar por allí nuestra conversación. Sí, muy bien, gracias Vladimir. Siempre es buenísimo conversar contigo. Un gran abrazo a toda tu familia. De verdad que sí, a ti en particular. Bueno, mira, yo creo que hoy va a ser registrado en la historia del mercado mundial de petróleo estos últimos 100 años como un hito histórico. Sin ningún lugar a duda, en 100 años que tengamos registro, no se había producido una reducción tan sustantiva de los precios del petróleo. Se ha producido hoy un crack de precios del petróleo a nivel mundial. Obviamente, cuando el precio del barril roza $2 el barril de petróleo, pues obviamente estamos ante una circunstancia de crack de naturaleza histórica. La pregunta es si eso se va a mantener, se va a sostener en el tiempo o habrá la posibilidad de que los precios del barril de petróleo se puedan recuperar. Sin lugar a duda, la explicación de esto, creo que todos los analistas del mercado mundial de petróleo, los economistas, concordamos que fundamentalmente la primera gran causa que hay que explica esto es un desplome de la demanda mundial de energía a nivel global, a nivel de los países, fundamentalmente de los países industrializados, Europa, Canadá, Estados Unidos y la propia Asia. Y esto, por supuesto, ha provocado un colapso en los precios. La OPEP, más Rusia, México y otros países, incluido Estados Unidos, han tratado por el lado de la producción de detener esta caída anunciada de los precios del barril de petróleo. Lo que ellos ya anunciaron de recortes superiores a los 20 millones de barriles diarios va en algún momento a dar resultado a partir del próximo mes de mayo. Y yo estimo que por razones estructurales, simplemente por razones estructurales, se va a recuperar el precio del barril de petróleo hacia mayo-junio en torno a los 20, los $30 el barril, porque mira, esa es la primera mercancía del planeta. Es la primera y única mercancía con la que el mundo industrializado no puede dejar de funcionar. Eso no es una fábrica de carros, no es una fábrica de camisas, no es una fábrica de electrodomésticos, de celulares, no es una fábrica de cualquier planta que te ocurra, ni de telecomunicaciones. La mercancía petróleo, que para el mundo desarrollado son dos palabras: petróleo para Estados Unidos, petróleo para Rusia, petróleo para Europa, petróleo para la China, es combustible, es decir, gasolina para mover su sistema de transporte, el terrestre, el aéreo, transporte de alimentos, y la otra palabra es electricidad. Y el mundo capitalista no puede marchar sin estos dos elementos vitales. De manera que no se puede detener la producción de petróleo. Está hoy impactada en términos de costos, productividades, porque en el caso de Venezuela, bueno, es catastrófico, pero creo que en el muy corto plazo es posible que se recupere a precios tampoco agigantados. Estoy hablando de 25, $30 el barril de petróleo. Fíjate, Rodrigo, decía el presidente Chávez hace unos años, en el 2009, y eso ha estado circulando profusamente en el día de hoy, que incluso Venezuela podía sobrevivir aunque el precio del petróleo llegara a cero. Y hoy, fíjate tú, casi como una profecía, el petróleo está en el piso, como nunca antes había estado, al menos bueno, quizás desde el comienzo de la explotación petrolera en nuestro país. ¿Te referías a la frase del presidente Chávez de poner el petróleo a cero y no iba a pasar crisis? Esa era, ¿no? Sí, yo oí la frase del presidente, como la oyó toda la nación, pero sin ningún lugar a duda, esa frase no tenía en ese momento ni tiene sentido. Y no tiene sentido por una razón lógica, elemental. Este país, desde 1920 para acá, todos sus números nos mostraron que éramos una nación altamente dependiente del ingreso petrolero. El sector externo de la economía venezolana llegó hasta el último momento que se tuvieron estadísticas buenas, vaya, 2017,
2016, a mostrar que de cada $100 de ingreso a la República, 95, 96 son del petróleo. De manera que un derrumbe de los precios del petróleo tiene una lógica inmediata, consecuencial, de un impacto en la vida interna de la sociedad, de la economía, de todo. De manera que cuando el precio del barril de petróleo se derrumba y tú tienes además el quantum de producción colocado en 600,000 barriles diarios de petróleo, pues no hace sino preocuparte de que estás en el peor de los escenarios. Es decir, estás en una situación muy conflictiva que te aleja de cualquier posibilidad de hacer política económica para equilibrios macroeconómicos. Es decir, no solo perdiste los instrumentos fiscales, monetarios y cambiarios, sino que el primer motor de la economía, el primer gran motor de la economía, que es el motor petrolero, falló. Es decir, lo derrumbaron, lo acabaron. Este era un país de 3 millones de barriles diarios de petróleo y por razones de corrupción, por razones de piratería en la gerencia de la industria petrolera, mira dónde fuimos. Y luego en el 2019 se le agregaron las sanciones norteamericanas que ayudaron a que la rodada por hacia abajo fuera mucho mayor, era elemental. Pero ya en el 2015 se perdieron 120,000 barriles diarios de petróleo. Yo hice una alerta en febrero del 2016, preocupado. Dice, ¿cómo es que se pierden 120,000 barriles de petróleo y en el 2015? Y cuando lo planteé, eso caía, como tú sabes, en el seno del PSUV. El PSUV no cuenta para las decisiones. Ese día me di claramente cuenta que lo que hicieron fue, digamos, criticar la observación. Pero ya en el 2015 nosotros perdimos más de 120,000 barriles diarios de petróleo. De manera que sí, vale, una caída del precio del barril de petróleo. ¿Cómo se puede decir que no va a afectar la economía nacional? Hoy se puso a 5, a $3 el barril petrolero de Venezuela para comprarlo en el mes de mayo. Es una catástrofe sin ningún lugar a duda porque nos corta el cordón umbilical con el flujo de dólares más importante que tiene nuestra economía. ¿Y qué implicaciones tendría eso en el plano de la política interna, Rodrigo? No, se agrava el cuadro. Tú sabes que 2020 lo sabe Venezuela porque lo estamos sufriendo todos. Sí, el 2020 es el 7º año de recesión económica. Es el segundo año formal de la hiperinflación. El segundo año de ausencia de pago de deuda externa, ausencia del sistema financiero internacional. El 5º año de caída operativa de la industria petrolera. Y por tanto, cuando tú observas que el motor petrolero se desploma de esta manera en producción de 3 millones de barriles a 700,000 barriles máximo, exportando unos 500,000. Y en términos de precio, llegamos a tener precio en el 2014 de unos 74, 75 dólares el barril a $10 promedio, ponle. Obviamente que el impacto es sencillo. El impacto en la economía es la profundización de la recesión económica en todos los campos, porque la recesión es sistémica. Aquí hubo recesiones antes, pero no iban todos los sectores, ¿me entiendes? Todos los sectores, sector construcción, sector telecomunicaciones y sector gobierno, siempre en general tenían tasas positivas. Ahora, desde hace 6 años, la recesión es sistémica. Cuando digo sistémica, es que la agricultura, la agroindustria, la industria, las telecomunicaciones, el sector construcción, el sector petrolero, el sector químico, el sector comercio, todos tienen resultados negativos. Es decir, la economía cayó totalmente. Y este comportamiento de los precios es muy delicado, hace que se agrave la recesión. ¿Tendremos una recesión en 2020? Mira, al terminar el año, siempre uno hace el ejercicio
de calcular, ver los flujos. Yo decía, vamos a tener una recesión en el 2020 que pudiera estar entre 20 y 24%. Con lo que ha ocurrido en estos 15 días de petróleo, de comportamiento del precio del petróleo y lo que pueda pasar en los meses subsiguientes a propósito de la caída de la demanda mundial de energía, podríamos decir que es mucho más grave por ley, que quizá le esté agregando unos 3 puntos más a la caída venezolana y ahora uno podría hablar de una caída quizás entre 25 y 27%, un nuevo impacto recesivo en la economía venezolana al término de diciembre de este año. Ahora, Rodrigo, ¿cómo puede esto influir en la gobernabilidad, en la capacidad que tenga Nicolás Maduro de controlar la situación política y social del país? Yo parto como economista. No existe, y oye, no hago con esto política porque formo parte de los millones de venezolanos que sufrimos esta crisis. Simplemente soy, como saben, a mucha honra, profesor universitario, pero también formo parte de los 4 o 5 millones de familias que tienen hijos afuera, ¿verdad? Que se nos fueron porque les confiscaron el futuro en esta nación. No me alegro con lo que digo, pero desde el punto de vista estrictamente económico, ratifico lo que dije en tu programa hace más de un año. No tiene el presidente Maduro y su gobierno ninguna posibilidad macroeconómica de estabilizar la economía, mucho menos de que la economía crezca. Es decir, estamos en condiciones de que cada vez estaremos en una situación peor que el mes pasado, que el año anterior. Y no la tiene porque perdió todos los instrumentos de política económica, la fiscal, monetaria, cambiaria y petrolera, y porque es una economía absolutamente aislada del mercado financiero mundial, tanto por incumplimiento de pago como efectivamente, por las sanciones a las que ha seguido sometida la economía venezolana en materia financiera. Luego está el tema estrictamente político, ¿verdad? De ahí se deriva, porque lo que está pasando en la economía ya no es solamente un tema que si las importaciones siguen cayendo, que si el déficit fiscal está en tal número, 17% del PIB, que si la hiperinflación va a terminar este año en 3.000 o 6.000%. El tema de la economía se hizo humano. Como siempre, la ciencia económica es una ciencia social por excelencia. Entonces, el cuadro económico te está llevando hoy en el plano humano a que la oferta de alimentos es cada vez menor, que la capacidad de compra del asalariado, de los que vivimos de un salario, es cada vez menor y por tanto aparecen en el horizonte inmediato desnutrición, hambre, pobreza, desesperanza, molestia, pero fundamentalmente estos temas que afectan a la vida de las grandes mayorías. Oye, hermanos, aquí se había avanzado sustantivamente, hay radicales que no lo aceptan, pero cuando tú ves el número, aquí cuando el presidente Chávez en 1998 asumió la conducción de la nación, recibió el número de la pobreza en 67%. 67% de la familia estaba en situación de pobreza, que explicó por qué un país quiso salir de Adey de Copey democráticamente. Y al 2012, ese número de 67 estaba en 27%. Hoy, cuando tú y yo hablamos, el indicador de pobreza de los que aquí estamos, de los que aquí vivimos, es que ya está montado sobre el 70% de la población. Y esto, por supuesto, no tiene nada que ver con el bien vivir, no tiene nada que ver con el socialismo, ni con la igualdad, ni con la justicia. Y fue un deterioro progresivo que comenzó con la impericia económica en la conducción del gobierno y, por supuesto, elementos gigantescos de corrupción que les dominaron y que son, digamos, en mi opinión, la explicación rigurosa histórica de este
de este derrumbe y de este fraude, de lo que fue una gran esperanza de igualdad, de transformación y desarrollo para Venezuela. Ahora, esta situación pone en peligro la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. ¿Puede esto llevar a que se produzcan situaciones sociales en Venezuela que conduzcan a un cambio de gobierno? ¿O por el contrario, la población va a estar en modo sobrevivencia y por lo tanto menos ocupada de los asuntos de la política? A ver, mira, este pueblo, lo vamos a decir con una frase de Arturo Ular Prietri, este pueblo puede aparentar que está ausente, pero este pueblo está viviendo una grave crisis. Este pueblo no es pendejo. Este pueblo sabe asignar la responsabilidad de quién tiene la cuota mayor en relación a la explicación del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos y, por supuesto, de esta sensación de destrucción que tenemos en el país. Puede estar ausente porque estamos ocupándonos de la cola de la gasolina, como decía mi madre, buscando un medio para completar un real, ¿verdad? Pero la crisis está allí, es de dimensiones colosales. Todos los días, mañana, tarde y noche, en las familias venezolanas, de eso es que se habla. No hay ninguna encuesta, ninguna, que hable de la viabilidad del gobierno del presidente Maduro. Ahora, ¿cuál puede ser el desenlace? Yo no lo sé. Se están sembrando, digamos, espacios para la violencia, pero yo creo y he militado en estos años y lo que he escrito y lo que he suscrito es que aspiramos, luchamos, batallamos, deseamos una salida democrática, un desenlace democrático. Porque si bien rechazo totalmente cualquier acto de violencia por humanista y rechazo cualquier invasión militar porque yo tengo una patria, ¿verdad? Lo aprendí de muy pequeño. Tan abominable es eso como el que se esté pasando hambre, ¿vale? Tan abominable es eso, es como que tengamos un gobierno mentiroso, reiteradamente mentiroso, que no resuelva la crisis económica, que haya ofrecido planes económicos todos los años, y nosotros sabíamos que no iban a tener efecto porque sencillamente eran construidos desde la demagogia y simplemente el control. Alguien le dijo y le metió en la cabeza que con el carnet de la patria podían quedarse. Y bueno, si tienen 14 millones en el carnet de la patria, si tienen 6 millones de milicianos, si el PSV tiene 7 millones de militantes, vamos a unas elecciones y que el país decida, que el pueblo decida, con los partidos políticos, todos legalizados, todos, absolutamente todos. No unos. Ahora, esta situación del coronavirus puede plantear una paralización de las opciones políticas. El propio Maduro ha hablado de que está en discusión la realización de elecciones, que incluso podrían hasta suspenderse esas elecciones, las elecciones de la Asamblea Nacional, y ni hablar de unas posibles elecciones presidenciales. El panorama electoral no parece muy claro en Venezuela, ¿no? A la vista, en medio del coronavirus y con todo lo que estamos viviendo, elecciones no se ven cercanas ni viables en este momento, ¿no? Bueno, pero es la solución. Es la solución. Porque del coronavirus la humanidad va a salir. Y Venezuela tiene que salir como nación. Creo que en este momento hay un sentido de nación enfrentando esto. El aislamiento social creo que es como es el principal elemento del protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Los venezolanos lo estamos cumpliendo, ¿no? En este encierro colectivo. Creo que otras condiciones han facilitado que no se nos expanda en el caso de Venezuela. Y las proyecciones es que, bueno, la economía mundial, la sociedad más civilizada va a salir hacia julio, septiembre de esta pandemia. Pero va a salir de la crisis política y económica. Claro que no, una alternativa es una salida democrática o salidas intermedias. El presidente de la Asamblea Nacional, el presidente Juan Guaidó, ha propuesto
un gobierno de unidad nacional que incluye actores del actual gobierno, de los que están en Miraflores, que mantiene al alto mando militar. Ojalá alguna racionalidad les entre y puedan democráticamente acordarse. Porque, a ver, tomar la decisión de gobernar una nación como la venezolana, con nuestra historia de libertadores, de independencia, de libertad, de democracia, tomar la decisión de gobernar un país a costa de lo que sea y como sea, para burlar a la gran mayoría nacional que se les opone, eso puede tener réditos 1, 2, 3 años, pero no puede ser eterno. La nación venezolana reclama una salida democrática, no reclama una salida de paredones, ni que los fusiles estén hablando, ni una política de odio, ni invasiones. Nadie quiere la violencia. Este es un pueblo de paz. Lo construyó el petróleo desde 1920 para acá. Nuestra conformación capitalista de país con alto grado de desarrollo en los años 60, 70 y de acceso a bienes importantes nos dio una cultura de paz. No somos un pueblo violento. Este no es la Venezuela del siglo XIX. Claro que no. Es la Venezuela del siglo XX globalizada. ¿Tú ves en Venezuela un escenario parecido al de Cuba en materia de periodo especial, de que la sociedad pueda acostumbrarse a aceptar que hay limitaciones, restricciones que son ya un modus vivendi indefinido? ¿Tú ves ese escenario, por ejemplo, con el tema del combustible? Bueno, si no lo ves, ¿cuál es el escenario que puedes ver en frente? Sí. Bueno, a lo mejor algunos, Vladimir, tienen la esperanza de que se pueda reproducir en Venezuela este modelo de control que ocurrió en Cuba. Pero creo que estarían equivocados porque le faltaría sentido de la dimensión histórica, le faltaría contexto. Este país, lo que yo he percibido aquí en mi Maracaibo, donde vivo, en las colas de gasolina, con los vecinos, en el mundo universitario, e incluso en gente que todavía simpatiza críticamente con el ideal socialista y que creían que esto era posible. Yo no observo ningún dato allí que me indique que aquí vamos a entrar a una situación de aceptación del actual estatus. El malestar es creciente, ¿sabe? Y el gobierno lo sabe. El malestar social es creciente. La angustia por la comida es creciente. La angustia por el diario es muy fuerte. Y es un país que sufre. Mira, no se ha contabilizado, no se ha contabilizado. Es tema para la sociología y la psicología del tiempo por venir. El inmenso impacto psicológico de malestar, de angustia, que la migración venezolana causó en las familias, en los padres, en los ancianos, e incluso en los que se fueron, jóvenes que marcharon. Es decir, el sufrimiento no solo a las lágrimas que brotaron en la distancia o en el momento en que partían en aeropuertos o en autobuses para irse al sur de América Latina, sino en la distancia que significa tener a la sangre fuera, porque al final de cuentas, tú en el único país donde no eres extranjero es en tu patria, en tu país. Ahí hay un sufrimiento acumulado muy importante de malestar. En definitiva, yo soy profundamente optimista
como humanista, como hombre progresista de izquierda, de que Venezuela va a encontrar su salida democrática. Y el reclamo que hacemos de que nos dejen decidir, de que dejen al pueblo decidir, se va a imponer. Y eso, por supuesto, con un cuerpo en el campo político de decisiones importantes, un nuevo Consejo Nacional Electoral, con todos los partidos políticos participando, con todos los diputados que hoy son perseguidos, encarcelados o que tuvieron que exilarse en Venezuela, con el PSV con todos sus derechos. Y que el pueblo decida. El pueblo decida, que se atrevan a que el pueblo decida. Rodrigo, ¿qué te aleja y qué te acerca a Juan Guaidó al día de hoy en su línea política, en su plan que se ha propuesto con el G4 y en sus relaciones con Estados Unidos? Desde el punto de vista de lo que nos acerca, no es porque sea como algunos extremistas dicen, o del PSV que dicen, se convirtieron a la derecha, guaidocista. El guaidosismo no existe, digamos, como corriente filosófica, política. Yo me siento en la oposición a lo que está pasando. Me siento en la oposición a los que derivaron a lo que derivó en un autoritarismo. Yo jamás, como socialista, me imaginé que era posible salir a utilizar a la policía política, al SEBIN, al FAES para perseguir adversarios políticos. Yo pensé que el gobierno revolucionario podía sustentarse sobre la base de su éxito político, económico y social, no persiguiendo ni torturando a nadie. Yo pensé que podíamos tener un gobierno ético. ¿Tú te imaginas una revolución que sea una revolución corrupta, una revolución ladrona? Y lo digo con fuerza, porque yo fui ministro de Finanzas, ¿vale? Y yo no me llevé el Ministerio de Finanzas ni un lapicero. Regresé a dar mis clases en la Universidad del Zulia por razones de ética, por formación humanística. Sí se puede ser político sin ser corrupto, sí se puede ser un profesional al servicio del Estado sin enriquecerse. Entonces yo soy oposición a toda esta deriva que condujo a la destrucción de Venezuela. Claro que lo soy. Y por supuesto me ubiqué con varios compañeros. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿A quién acompañamos? Decidimos acompañar a la mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, en la lucha por una salida democrática, nos acercamos a la mayoría de la Asamblea Nacional y al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en esta esperanza de una salida democrática. Por eso respaldo y me acerco en este tiempo a la propuesta de un gobierno de transición elegido, designado, acordado entre el actual gobierno de Miraflores y las fuerzas políticas de la oposición, de transición que nos lleve a elecciones libres y que nos permita trabajar el tema económico con urgencia. Digamos, ¿qué puede, si tú puedes alejarme? Bueno, yo no le estoy poniendo ahorita el acento a esa ahí, de verdad que no. He ayudado a contribuir en el plan país, porque creo que el país tiene que tener una idea clara de qué hacer desde el punto de vista de la estabilización macroeconómica, del crecimiento económico, del tema petrolero y de la protección de los más débiles, de los más pobres, en el momento en que pueda producirse una transición. Y yo estoy en general de acuerdo con ese programa. Es decir, no es un programa que le va a aplicar las tuercas a los que ya están sufriendo en demasía, están equivocados, ¿no? Y por supuesto, en el campo opositor discrepo de quienes creen que la solución es que truenen las bayonetas, es que haya muertos, es que haya más odio en Venezuela, de que asalten Miraflores, y después que asalten Miraflores, los que están con Miraflores van a asaltar allá a la Asamblea Nacional para matar diputados, para matar ministros. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo con eso y lo digo con fuerza. La salida no puede ser violenta, no debe ser violenta. Debe ser una salida civilizada, pacífica, democrática,
que nos permita convivir no con enemigos, sino con adversarios políticos, porque nunca se terminará la historia en la especie humana de ideas políticas distintas. Habrá socialismo, habrá capitalismo, habrá reformismo, habrá cualquier cosa en el campo de las ideas políticas y religiosas. Una salida democrática. Entonces, discrepo, sí, claramente, Vladimir, gracias por permitírmelo, de cualquier manifestación violenta de la vida venezolana. Y esto no quiere decir que estoy de acuerdo con la impunidad. No, por favor. Hasta hace 2, 3 años consiguieron a un nazi, a un oficial nazi allí en Argentina. La justicia siempre irá tras por lo menos de uno, los que han cometido crímenes de lesa humanidad, es decir, que hayan asesinado, que hayan torturado. 2, corruptos que se hayan enriquecido plenamente con los recursos del Estado de la mayoría. Pero tenemos el derecho a soñar que tiene que venir, este país no lo merecemos, tenemos derecho a soñar un país que nos incluya y un país que en la globalización, oye, nos acerque a la idea del progreso, a la idea del bienestar, y que por el progreso y el bienestar las ideas políticas se batan democráticamente. Rodrigo, ya casi finalmente, tú que tienes relativamente poco tiempo de haber salido del PSUV, digamos, oficialmente, fuera ya del chavismo militante o del chavismo madurismo o del chavismo oficial, como tú lo quieras llamar, ¿crees que en el PSV hay reservas, hay fuerzas que puedan contribuir a una solución política del conflicto político venezolano? ¿O crees que ya lo que iba a salir como disidencia salió y lo que quedan son fuerzas que van a acompañar a Maduro hasta el último día? A ver, es un tema para una tesis política. Lo resumo así. El PSV como tal no cuenta para la salida democrática. Cuenta como un partido clientelar electoral. Las VC están encargadas de buscar votos, etcétera. Su dirección nacional ya en la recta final no contaba, no opinaba. Ese no es un partido ideológico. ¿Tú has visto un congreso ideológico del PSV? Tesis políticas diversas. No, es decir, no cuenta para mí, sin duda. No creo equivocarme en esto. Conozco bien eso. Pero la salida entonces está en quienes tienen un control efectivo del Estado. Es decir, el presidente Maduro con Cabello y los militares, ahí está el centro de discusión y de decisión política para que Venezuela se ahorre un episodio violento de confrontación incivilizada entre los venezolanos y que podamos darnos una salida democrática. Yo creo en eso y además, déjame decirte, hoy es 20 de abril. Esa va a ser la salida. Una salida democrática. Por el bien de Venezuela, por el inmenso sufrimiento que tienen la gran mayoría de los venezolanos. Como pocas veces en su historia, tiene que haber una solución en el plano de lo político humano, que es una salida democrática y consensualizada. Y cuando aparezca, los extremistas van a quedar en un rincón. La nación va a apoyar el que actores políticos que son hoy adversarios puedan ponerse de acuerdo para un gobierno de transición y una salida democrática electoral y constitucional. Bueno, te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Rodrigo. Rodrigo Cabeza. Gracias. Gracias, un placer haber conversado contigo. Y a ustedes, queridos amigos, muchas gracias por habernos sintonizado. Les habló Vladimir Villegas. Y hasta aquí nuestro episodio número 3 de Vladimir a la Carta.